Muy buenas, señoras y señores. Nos encontramos en el gabinete legal TIE, donde vamos a conocer por medio del abogado, el señor Tomo, que ha sido uno de los abogados que han representado al vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue en el caso abierto contra él en Francia. Después de tantos años, de un caso largo, politizado, finalmente, como sabrán ustedes, se esperaba en el transcurso de octubre una sentencia, puesto que en los últimos meses o en las últimas semanas hemos estado ocupados con otras cosas, entre otras, por ejemplo, la misma campaña y las elecciones. Hemos creído oportuno conocer, para que la gente conozca también cómo ha terminado este proceso judicial o en qué momento, en qué situación se encuentra ese proceso y por consiguiente, cuál sería también la situación legal en este momento del vicepresidente de la República, el excelentísimo señor don Teodoro Nguema Obiang Mangue. Muy buenas, señor Tomo. Muy buenas, señor Chazo. Bueno, en primer lugar, pienso que para un bufete como el suyo marca también un antecedente el poder representar no solamente a una personalidad como puede ser el vicepresidente, sino en una instancia como puede ser París. ¿Cómo ha sido esa experiencia como abogado, como profesional y como representante responsable de un bufete? ¿Cómo se lleva eso entre tantos abogados, tantas firmas y en un sitio de tanto prestigio y que son tan escrupulosos con la ley como puede ser un tribunal de Francia? Muchas gracias. Nos gustaría empezar dando las gracias al excelentísimo señor don Teodoro Nguema Obiang Mangue por la confianza en este abogado y por la confianza en nuestro gabinete de agencia TIE. Hemos sido hasta ahora el único africano que ha participado en el contencioso de los bienes mal adquiridos, donde están en proceso de ser también procesadas personas de Gabón, personalidades de Gabón, de Congo y de otros países. Todos esos países están representados por abogados europeos, en particular franceses. Entonces ha sido un privilegio para la abogacía de Guinea Ecuatorial, para la abogacía africana, de haber sido uno de los abogados que han defendido a nuestro vicepresidente, aunque no somos abogados del vicepresidente, sino de la persona física. Entonces es un privilegio haber podido demostrar la capacidad de un abogado de Guinea, que vive en Guinea, que ejerce en Guinea y que ha ido a Europa y ha traído un buen resultado. Volveremos a eso de ejercer, de pleitear en Francia, pero vamos a centrarnos por ahora en el resultado. Un proceso largo que a veces se ha antojado complicado por el tiempo que ha durado, ¿no? ¿Cuál es el momento? Usted dice que han vuelto con un buen resultado. ¿Cuál ha sido ese resultado? Decirle en primer lugar, hablando de resultados, los abogados tienen un vocabulario y tienen una metodología como cualquier profesión que para entenderla hay que estar en la piel de un abogado. El resultado de un abogado, lo solemos decir, no es como un partido de fútbol donde se gana 5-0. El abogado define su estrategia, elabora su estrategia y a partir de ahí le comunica al cliente cuál es el resultado que más o menos espera. Nuestro cliente se enfrentaba a 10 años de cárcel, que es lo que prevé el Código Penal francés. A los 10 años se podía añadir una orden de arresto internacional que le iba a prohibir moverse casi fuera de Guinea Ecuatorial. Pero durante el juicio, que duró un mes, los abogados, éramos 3, excelente abogado Marcigny, excelente Marambert y un servidor, pudimos demostrar al tribunal, destruir toda la prueba porque no existían pruebas, descalificar a los testigos y al final hubo duda tanto en la fiscalía como en el propio tribunal. El fiscal acabó pidiendo 3 años de cárcel
y 30 millones de euros de multa. Al final, la sentencia in voce que ha dictado el tribunal es sursis. Explicaremos lo que es el sursis, pero lo que significa que no hay pena de cárcel, no hay multa y nuestro cliente tiene total libertad de movimiento, que es un éxito para la defensa de don Teodoro Nguemo Biamangue. Señor abogado, después de 10 años después de que el expediente estuviera abierto más de 10 años y un mes de juicio, su cliente, el señor don Teodoro Nguemo Biamangue, ha sido condenado a un sursis simple, lo que usted nos ha traducido como que, vamos, tiene plena libertad de movimiento. Ha dicho 3 años de cárcel sin cárcel, 30 millones de euros de multa sin pago. Sin pago. Explíquenos un poco qué significa esto de sursis simple. Sí, le voy a explicar lo que es el sursis simple a partir del artículo 132 del Código Penal francés. Y le dicen que si el sursiteur, la persona a la que han condenado con sursis, a la que han declarado sursis simple, durante 5 años no vuelve a ser procesada, y te dicen que esta decisión será reputée nulle et non avenue. Significa nula y de efecto nulo. Ahora le voy a leer penalmente qué significa nul et non avenu en francés. Primero voy a leer en francés y se lo voy a traducir. Dépourvu de valeur juridique comme ne répondant pas aux exigences de la loi, nul. Et comme tel, insusceptible de produire un effet de droit quelconque, non avenu. Entonces, ¿qué significa? Que está desprovisto de valor jurídico porque no responde a las exigencias de la ley, es lo que es nulo, y es insusceptible, no es susceptible de producir cualquier efecto jurídico, es lo que llaman non avenu. Entonces, esto es lo que significa técnicamente. Ahora hay que ponerse en lo que llaman íntima convicción. Un juez penal, a diferencia del juez civil, del juez administrativo o del magistrado de trabajo, trabaja con lo que llaman íntima convicción. ¿Qué significa? Tiene que estar íntimamente convencido de la culpabilidad de la persona a la que se procesa. Si está íntimamente convencido, obligatoriamente tiene que enviar a la persona a la cárcel, más una multa civil, que es la responsabilidad civil derivada del delito. Si no está íntimamente convencida, indubio pro reo es un aforismo que significa si hay duda hay que absolver. Entonces, estamos en una situación ambigua en la que el juez no se ha atrevido a pronunciar la palabra absolución porque evita ciertas consecuencias. Han sido 10 años. ¿Usted cree, señor Hinchazo, que se pueden recoger pruebas durante 10 años? Se celebra un juicio 10 años después y que la solución sea que no hay cárcel, no hay multa y que se diga condena. La gente que solo oye el término condena se queda con la condena, pero deben entender, porque es un instituto que no existe en derecho español, el sursis es típicamente francés, que es, a mi juicio, una justicia salomónica. No hay, y la jueza misma ha dicho en París, que ha dado una advertencia a don Teodoro Nguemo Biamangue, advertirle que estamos en materia penal. Si uno es responsable y culpable de algo, normalmente se debe condenar a cárcel. Y si no lo es, se le debe absolver. Esta ambigüedad en la decisión del Tribunal Correccional de París, que está evitando devolver todo lo que han embargado irregularmente y está evitando que se recurra por funcionamiento anormal de la justicia francesa, es la que ha hecho que llegue a esta solución de compromiso. Dice, por ejemplo, que los principales vehículos habrían sido el Banco de Francia y Société Générale París, pero les coloca en un estatuto de complaciente que no existe en materia penal. Dicen que como habrían sido complacientes, no se le puede castigar. Entonces, si han sido estos los principales instrumentos, los principales vehículos de supuesto delito, también deberían haber sido condenados.
El único problema aquí es que estamos ante una decisión inédita. Si más adelante entramos a valorar la motivación verbal que nos ha dado, veremos que esta es una resolución, yo lo llamé un poco farsa, es una farsa, porque un juez penal no actúa de esta manera. Nuestro cliente es inocente, no se le quiere reconocer abiertamente inocente, no se quiere pronunciar la palabra absolución, lo que se limitan a decir es que es responsable y no culpable, por eso no hay pena de cárcel, tampoco se le ha impuesto una multa. Pero usted, desde el punto de vista humano, incluso corporativo, entiende la actuación de sus colegas, los jueces franceses, en el sentido de que si le declaran inocente, inmediatamente van a llover demandas y con además indemnizaciones, por lo menos por calumnias, injurias. Usted es el abogado, usted sabrá. Si a un señor durante 10 años en todos los medios públicos y privados se le acusa de que ha desviado fondos públicos, ha blanqueado capitales, y después de 10 años, tras un mes de juicio, no se puede probar, este señor tiene el derecho de venir y decir, mire, usted ha dicho de mí que yo he hecho tal, como ahora usted no lo ha podido probar, usted tiene que indemnizar. Pero, y esa indemnización, claro, esa supuesta indemnización la pagaría el Estado francés finalmente. Después de 10 años, incluso para la instrucción del caso, han tenido que gastar muchísimo dinero del Estado francés. Aunque todavía usted no ha dicho todavía que este era un caso politizado. ¿Cómo cree usted que llegaron a Francia y se mantuvieron allí todos estos activistas políticos o líderes de grupos políticos guineanos que se presentaron en principio como parte, pero que parece ser que al final, por lo que usted nos ha dicho, el juez aceptó, concedió que estos señores no podían ser parte del juicio? ¿Cómo cree que han llegado y se han estado manteniendo ahí? No creo que haga falta decir lo que todo el mundo sabe que es evidente. En mi primera intervención en el Palacio de Justicia de París, solicité al Tribunal Correccional de París la exclusión de la CORED. Y dije una frase que recogió la prensa: cuando la política entra en el Palacio de Justicia, es la justicia la que sale por la ventana y se refugia en un hotel. Esto es lo que yo dije en París y lo recogió Jeune Afrique y mucha prensa francesa. ¿Por qué? Porque las mismas condiciones del Código de Procedimiento Penal francés no estaban reunidos. La CORED es una asociación de partidos políticos que solo se constituyó en 2015 para ser parte de un juicio. Esto no se ha visto. Propusimos una excepción procesal in limine litis, es decir, antes de cualquier debate de fondo, dijimos que se debía excluir a la CORED. ¿Por qué? Porque no cumplía con los requisitos. Porque no puede haber un juicio penal sin víctima. Ellos se habían presentado como legítimos representantes del pueblo de Guinea Ecuatorial. Dijimos que no podía ser. Hasta me acuerdo que el abogado Marchigny dijo que si querían hacer un mitin político, se le podía ceder parte del Palacio de Justicia, que es grande, pero estábamos en un asunto penal donde se estaban investigando ciertos delitos que habrían sido cometidos fuera de Francia, y no entendíamos qué buscaba la CORED hasta Transparency. ¿Qué legitimidad tiene Transparency? Nos dijo, eso es legal, pero es de mala fe que acumularía la forma y el fondo. Es decir, que en el momento de dictar la sentencia resolvería las excepciones procesales. Pero al final dice que la CORED, que no dejan de ser guineanos, son los que no tienen ningún tipo de interés en el asunto, así que ni tienen derecho a ser parte, ni pueden tener derecho a indemnización, porque cada miembro de la CORED exigía que le paguen 20.000 euros. Es lo que ellos habían pedido al tribunal. Ahora dicen que no, pero dicen que Transparency, que son franceses, son los que han sufrido un daño moral. Esto es lo que dicen. Transparency, Bourdon y su banda, perdone por la expresión, son los que han sufrido un daño moral y se les ha reconocido por ese daño que han sufrido por hechos supuestamente ocurridos en Guinea, que le den una indemnización de 51.000 euros que hay que cobrar de los bienes ya subastados. Como hay dinero en cuenta,
ellos pueden acceder a la cuenta para sacar el dinero. Entonces estamos justamente ante un proceso, llámeselo señor Hinchazo como quiera, pero ahí no se ha aplicado la ley. En ese proceso no se ha aplicado la ley porque se ha podido demostrar durante el juicio que no había pruebas, no había elementos suficientes y que los supuestos delitos de los que se hablaba nunca han existido ni se han cometido. Normalmente un juez normal, un juez independiente, lo que haría es dictar una sentencia de absolución. Pero usted lo ha dicho, el Estado francés ha desplegado todos los medios enviando comisiones rogatorias a Estados Unidos, buscando testigos en España, en Suiza, hasta una comisión, dos comisiones rogatorias en Guinea Ecuatorial. Ha habido un despliegue de medios del Estado francés a través de la policía y del juzgado de instrucción para encontrar todas las pruebas para fundamentar la condena. Pero nuestra sorpresa es que, a falta de elementos, un juez independiente tiene que absolver. Pero si absuelven hay consecuencias y esas son las consecuencias que están evitando. Señor abogado, esa experiencia de salir de Guinea Ecuatorial, de ejercer en Guinea Ecuatorial y encontrarse de repente en el Tribunal Correccional de París y en un caso tan mediatizado, porque lo hemos seguido por los medios de comunicación nacionales e internacionales, hemos seguido parte del proceso. Usted ha dicho que tuvo que recusar la presencia de algunos de los que se presentaron como testigos, como parte, como puede ser la Cored, pero había otros, como puede ser el señor del diario Rombe o Tutu Alicante. ¿Cómo fue ese momento de desmontar la estrategia de estos señores? Normalmente, como usted sabrá, siempre nosotros los juristas solemos volver al diccionario para saber qué es un testigo, porque no fue difícil desmontar qué es un testigo legalmente hablando. Un testigo es alguien, dice el diccionario, que conoce, ha vivido o ha oído del caso a tratar. Pero estábamos en un proceso penal donde se estaba enjuiciando supuestos hechos de blanqueo de capitales en Guinea Ecuatorial a través de Société Générale Guinea Ecuatorial, a través del Banco Central del Estado de África Central, a través del Banco de Francia y a través de Société Générale París. Entonces, los testigos deben estar en esa cadena. El señor Tutu Alicante vive en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser testigo de unos hechos ocurridos en un país donde no vive? Entonces no es un testigo sincero y no es un testigo que se puede tener en cuenta. ¿Y cuál fue su declaración? Él dijo que había genocidio en Annobón. Se habían quemado 3 poblados, y que yo sepa solo hay 3 poblados en Annobón. Para él Annobón no existía. No es cierto lo que él dice, pero ¿qué relación hay entre el señor Tutu Alicante y entre la declaración del señor Tutu Alicante y los hechos que forman el sumario? No hay ningún tipo de relación. Hasta en el hipotético caso en que hubiera ocurrido algo en Annobón, lo que no es cierto, ¿qué tienen que ver los hechos en Annobón con los hechos que se enjuiciaban en París? Entonces, este era un testigo político. Ahí sí que se mostró toda la dimensión política del proceso. Porque el señor Tutu Alicante hablaba de régimen, hablaba del presidente de la República, hablaba de las dificultades del pueblo annobonés. Nosotros somos abogados, estamos en un proceso penal donde lo único que hay que enjuiciar son los hechos. En el sistema francés el delito tiene 3 elementos. Un elemento legal, hay que saber si hay ley. Un elemento material, hay que decir cuáles son los elementos que demuestran materialmente que ha habido delito, y sobre todo el elemento moral, que es el elemento intencional. De esos 3 elementos, ¿dónde se puede encuadrar los hechos y la declaración de Tutu Alicante? Entonces, en condiciones normales, no es un testigo serio, es un testigo muy bueno para un congreso político o un debate político, pero su testimonio no puede servir para un proceso penal
donde el principio de legalidad nos dice cuáles son los elementos que constituyen el delito. Lo mismo para el señor del diario Rombe, el señor Mocache. El señor Mocache dijo que no había ni un solo político serio en la República de Guinea Ecuatorial. Y una de las preguntas que le hice era que nos dijera si había un solo político serio en Guinea. Me dijo nadie. Es cuando le pregunté si su papá era serio. Porque yo sepa, su papá es un ex candidato a las elecciones presidenciales y acaba de presentarse a las legislativas. Tampoco era un testigo serio. No hubo ni un solo testigo serio. ¿Y en qué se basaba la acusación? Al no tener pruebas documentales, porque Société Générale y el Banco de Francia habían emitido informes diciendo que no había blanqueo, no le constaba. Buscaron testigos guineanos, pero esos testigos eran mucho más políticos. ¿Político por qué? Porque le he citado que para ser testigo hay que tener contacto directo con los hechos y hay que haberlo vivido o haber escuchado. Ni uno de los testigos que se presentaron había vivido los hechos ni tenía relación directa. Entonces, no fue difícil desmontar esos testigos y el tribunal se quedó un poco al desnudo. Ya no tenía ni prueba documental, no tenía prueba testifical. Entonces, ¿cuál es la base de la sentencia que ha dictado? Esta es la dificultad que tiene hoy para darnos copia, porque tiene que poner todo eso por escrito y desbaratar o desvirtuar todos los argumentos y toda la prueba que nosotros sí que hemos aportado, demostrando que el delito del que hablan nunca ha existido. Ahora, si existen otras razones políticas o de cualquier índole, no guardan relación con un proceso penal en Francia o en Guinea Ecuatorial. Y con el agravante de que si ponen allí que su defendido, el señor Teodoro Ndemo Biamangue, no es culpable, si ponen que es inocente, entonces ustedes sí tienen ahora en su facultad el poder recurrir. Si le absuelven, ponen la palabra absolución, relax, como dicen en francés en el Tribunal Correccional, automáticamente nosotros vamos a recurrir porque han sido 10 años de mentira, 10 años de injuria, 10 años de calumnias y alguien tiene que indemnizar a este señor porque se le ha presentado ante todo el planeta por lo que él no es. Se le ha atribuido cierto comportamiento que él no ha realizado desde el punto de vista legal. Así que un tribunal no puede tener consideraciones extralegales y esto es lo que nosotros hemos visto en el juicio de París. Y además, aparte de lo de la indemnización, ellos tienen en mente que este era el primer caso. También existe el caso de Gabón, el caso de Congo. ¿Cómo absolvemos a una persona a pesar de que es inocente cuando tenemos otro proceso que hemos desencadenado y no conocemos cuál va a ser la solución? Entonces, el tribunal y la justicia francesa están atrapados en su propia torpeza. Por eso, técnicamente, hay que hablar como profesionales. Técnicamente son buenos profesionales y saben cuál es su responsabilidad en caso de que apliquen la ley, que es su trabajo. Si aplican la ley, automáticamente van a reconocer que ha habido error judicial, porque hay error judicial. Van a reconocer que la instrucción ha fallado. Le dije y se lo planteé a la jueza, nada más coger la primera página del auto de procesamiento, ordenanza de renvoi, dicen que Monsieur Teodoro ha aporté son concours. Es decir, que don Teodoro ha ayudado a alguien a cometer delitos. ¿Y quién es ese alguien? Él mismo. Él mismo. Y no existe, el delito de autoblanqueo no existe. Entonces, hay demasiadas incongruencias en ese expediente, que es lo que ha hecho que ellos mismos prudentes no pueden pronunciar ciertas palabras en la resolución. Como tampoco pueden condenar automáticamente, por eso dicen condena sin condena, multa sin multa. Esto es lo que pone en el fallo in voce oral que nos han dictado y estamos esperando hasta ahora que nos den la copia escrita de la sentencia que dicen que no tienen y que esperemos. Seguimos esperando y queremos ver cómo han motivado esta decisión ambigua que saben que es contraria a la ley. Desde luego ambigua. En el caso de que hubiera habido, que no hubo, en el caso de que hubiera habido blanqueo de capitales, si yo tengo que sacar de aquí, por dar un ejemplo, 300 millones de francos y los tengo que llevar a Francia, no los llevo en mi maleta, en el vuelo de Air France. No. Tiene que ir por medio del banco, que serían cooperadores necesarios. Sí.
cómo es que estos señores, que son los que tienen los bancos, los dos, Société Générale y el Banco Central de Francia, que es el que finalmente mueve todo el dinero, cómo es que ninguno de ellos está también en la picota. Dicen que el Banco de Francia y Société Générale París, su comportamiento es de simple complacencia. Pero no es ahí donde tenía que buscarse el concurso necesario. Ahí es donde se tenía que buscar el concurso necesario, y las pruebas documentales solo pueden salir del Banco de Francia y de Société Générale. Porque en el expediente no hemos visto ni un solo documento bancario. Además, el director de la conformidad de Société, el director de la conformidad, que es el que autoriza todas las operaciones, es el que dice en cualquier banco del mundo ahora, con las reglas antiblanqueo, que esta operación es válida. El director de Société Générale París certificó que no, ninguna operación era fraudulenta y que no hubo blanqueo en Guinea. Si Société Générale de París dice que no hubo blanqueo, el Banco de Francia mantiene lo mismo, ¿cómo es posible que ellos dudan todavía en pronunciar la palabra absolución? Prefieren decir condena sin condena, multa sin multa. Bueno, es un tecnicismo, pero que en todo caso sigue siendo positivo y el mejor resultado para don Teodoro Onémo Es el mejor resultado, habida cuenta de esos 10 años, habida cuenta de ese tribunal parcial, porque el tribunal ha sido parcial durante todo el mes del juicio. Si ese tribunal parcial que llegó a decirme, y estos pueden consultar Jeune Afrique por internet, la presidenta del tribunal llegó a decirme: señor abogado maître, aunque no tengamos pruebas, nosotros no podemos decir que él no es culpable. Esto está en internet, lo pueden encontrar si van en la página Jeune Afrique. En un intercambio, cuando le demostré que no tenía pruebas, soltó. Es verdad que su cliente no ha hecho nada, pero eso no significa que él no sea culpable. Todo lo pueden encontrar en internet. Entonces ha habido presión, ha habido ahí detrás algo para hacerle culpable de algo que no se podía probar. Señor Tomo, nos ha comentado de la participación y de cómo ustedes hicieron para descartar la participación de gente como Tutu Alicante o como el señor Mocachi. Hemos visto también por las noticias que hubo en la época en la televisión al señor Severo Moto también paseándose por ahí. Severo Moto, que es un viejo conocido de este país, es de aquí evidentemente, el líder del Partido del Progreso. ¿Cómo fue la participación de este señor, que al final ya no declaró, pero que estuvo por ahí? La participación de don Severo Moto, como la de la Coret, no dejó de sorprendernos, porque no llegamos a comprender realmente qué buscaban ciertos activistas políticos de la diáspora en un juicio penal ante el Tribunal Correccional de París, porque el Tribunal Correccional es un tribunal técnico, donde se habla, no como lo que llaman Cour d'Assises. Cour d'Assises es el jurado popular, donde todo el mundo puede intervenir. Pero lo que sí nos sorprendió es que hubo incidentes durante la declaración de ciertos testigos. Por ejemplo, el testigo Xavier Harel, que era uno de los testigos de Transparency y que estaba sentado justamente con el señor Moto y la Coret. En el libro de Xavier Harel, Afrique, Pillage à Huis Clos, el señor narraba textualmente que Elie Khalil, el señor Moto, habían creado una sociedad llamada BBC. Y esta sociedad es la que después, si él accedía al poder, era la que tendría el monopolio de los recursos de Guinea Ecuatorial. Esto es un libro que existe, se llama Afrique, Pillage à Huis Clos, escrito por Xavier Harel, que era un periodista a que habían llamado, también un periodista, llamaron para testimoniar de la corrupción que existía, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial. Un señor que no tiene relación con Guinea, que no ha vivido los hechos, era uno de los testigos. ¿Y qué pone ese señor en su libro? Que parte de la Coret, porque don Severo Moto es parte de la Coret, que parte de la Coret ha estado en la financiación del intento de golpe de Estado de 2004. Por eso finalmente no comprendíamos realmente si el juicio era un juicio al régimen o si era un juicio a don Teodoro Onémo Biamangue. Y le puedo asegurar
que durante las 3 o 4 semanas que tuvimos el juicio, no llegamos a 4 días hablando realmente del caso de don Teodoro Oguino Biamangue. Todas las declaraciones de los testigos tenían que ver con su excelencia el presidente de la República, contra el régimen de Guinea, contra la familia del presidente, pero del mismo interesado se habló muy poco. El primer día, y creo que los 2 últimos días, cuando el fiscal presentó su requisitoria y nosotros el informe final. Entonces, don Severo Moto, como la Corret, decían ser los legítimos representantes del pueblo de Guinea. Y era un escándalo que fuese la justicia francesa la que decida en pleno París quién es el que representa o no al pueblo de Guinea. Y cuando vino el testigo don Simon Francis Mann, estuvo muy nervioso, hay que decirlo. Tanto él como el señor Bourdon estuvieron muy nerviosos, y sobre todo cuando se presentó el famoso correo electrónico donde un abogado sudafricano escribía a Bourdon en nombre de Ely Jalil diciendo que le iba a dar elementos para el juicio. Entonces, a partir de muchos se han preguntado qué fue a hacer el señor Simon Mann como testigo. Era normal que el juicio, al haberse politizado, teníamos nosotros que defendernos con las mismas armas. Teníamos un correo electrónico que decía que William Bourdon, el abogado que acusa, tiene relación con Ely Jalil. Entonces, si el asunto suyo se limita a luchar contra la corrupción en el mundo, ¿qué tiene él que ver con Ely Jalil? Porque hay un correo que pone en relación un abogado sudafricano, que es el que lleva ahora el asunto en Sudáfrica. Ese mismo abogado es el que envió un correo a Bourdon y se olvidó de borrar parte de los mensajes. Y es cuando nosotros estuvimos al corriente que Ely Jalil, Bourdon, están relacionados. Y si Ely Jalil y Bourdon están relacionados, conocemos la relación entre Ely Jalil y Severo Moto. Por consiguiente, todos forman parte de la misma asociación. Por eso nos extrañó que todos los testigos que llevó Transparency, todos los testigos de la acusación particular, no guardaban relación con el expediente, y todas sus declaraciones guardaban relación con críticas al régimen, y ninguno de ellos habló en ningún momento de don Teodoro Oguino Biamangue durante el juicio. ¿Cómo se lo ha tomado la contraparte? El señor Bourdon, Serpa, Transparency, ¿cómo se lo han tomado? Y yo creo que usted, que es profesional de la comunicación, yo solo conozco oratoria judicial, se suele decir que cuando se comunica a una persona, 80% de la comunicación es no verbal y 20% de la comunicación es verbal. Es ver la cara del señor Bourdon y la cara de Severo Moto, la cara de todos los activistas, es verles después del fallo. Es solo si usted entra en internet y ve los vídeos que han grabado, verá que lo que dicen no es el reflejo de su cara. Han salido muy decepcionados. La Corret esperaba dinero. Se les había dicho que ese dinero se les entregaría. Sí. Entonces, la justicia francesa se ha servido un poco de ellos, han servido a la justicia para montar el juicio, pero como las cosas no han salido como ellos han querido, entre Bourdon y los demás de la acusación particular no están muy satisfechos. Yo mismo hablé con ellos porque hasta recibí amenazas de Díaz de Romba y de otros, que cuando intento explicarles que como jurista el sursis no es libertad condicional, porque libertad condicional significa que uno entra primero en cárcel y después por buena conducta se le permite ir a su casa por buena conducta, cumplir el resto de la condena. El mero hecho de intentar explicarle técnicamente, ellos que no hablan francés ni entienden de derecho, me insultaron, hasta he visto, se han metido con mi familia, me han insultado, pero yo soy un abogado. Un abogado, como dice un gran abogado penalista francés, un abogado defiende desde el punto de vista de la ley a su cliente. Entonces, ellos no han conseguido. El fiscal había pedido 3 años de cárcel, el fiscal había pedido 30 millones de multa, pero a partir del momento en que no hay cárcel, a partir del momento en que no hay multa,
ni el fiscal ni la acusación particular ha podido conseguir todo lo que ha pedido al juez. Hasta hice un artículo que pueden encontrar por internet donde decía: dar a los juristas lo que es de los juristas y a los profanos lo que es de ellos. Les decía que las cuestiones técnicas hay que dejar a los técnicos, porque si la gente a la ligera cree que el sursis es libertad condicional, es solo ir a un diccionario y le dirá el diccionario que no. Libertad condicional existe también en francés, pero la libertad condicional, como en España, es: se le condena a uno, ingresa en cárcel y por buena conducta se le libera. Sursis es una forma, como lo dice la misma presidenta, una forma de demostrar que no tenemos todos los elementos, no estamos íntimamente convencidos para condenar, pero por otras circunstancias no podemos pronunciar la palabra absolución. Pero cuando es sursis simple, porque hay dos sursis, sursis avec mise à l'épreuve, de haber condenado a nuestro cliente a un sursis avec mise à l'épreuve, ahí sí que sería peligroso, porque es en realidad una condena firme. Mise à l'épreuve porque le van a exigir realizar ciertas conductas que a veces suelen ser difíciles. Pero cuando es sursis simple, él es libre de cualquier movimiento, puede viajar, puede hacer cualquier actividad, y al cabo de 5 años, salvo si se le vuelve a procesar, se va a borrar el juicio que se hizo. Esto es lo que significa nulo y nulo de pleno derecho. Entonces, a partir de 5 años, si no se le vuelve a enjuiciar y no se le vuelve a condenar, todo el juicio que se hace desaparece con efecto retroactivo. En esta situación en la que estamos, y para un abogado de Guinea Ecuatorial que va a pleitar en Francia, aunque no es la primera vez que yo hago contencioso internacional, pero era mi primer contencioso penal en Francia, no podía haber mejor resultado. Y para nosotros, porque hemos trabajado 3 bufetes, el bufete de Maître Marchigny, el bufete de Malambert y el nuestro gabinete de agencia de Guinea Ecuatorial, y mucha gente se ha estado preguntando que no sabían que había abogados en Guinea. Es verdad, la presidenta me lo preguntó, no sabía que había abogados en Guinea, porque durante 10 años no hemos visto abogados de Guinea. Pero ha sido un honor que el vicepresidente nos haya confiado, y pensamos haber dado la talla, haber demostrado que los abogados de Guinea tienen también, los profesionales de Guinea, no solo los abogados, están igualmente capacitados como cualquier otro profesional. Esta es nuestra más gran satisfacción. Señor Tomo, tengo que felicitarle por ese resultado muy positivo. ¿Qué hacemos para salir a partir de este sursis simple que hemos dicho, que es que no hay pena de cárcel, no hay multa que pagar, ni hay que ir a la cárcel, ni hay multa que pagar, aunque la sentencia dictada a viva voz dice 3 años de cárcel que no hay que cumplir, que no hay que ir a la cárcel, y una pena de 30 millones de euros que no hay que pagar? Bueno, a partir de ahora, Su Excelencia, don Teodoro Nguemo Biamangue, en este momento, ¿podría viajar a Francia? Él puede viajar en cualquier parte del mundo, en Francia y en cualquier parte del mundo. Esta es la ventaja del sursis simple. Puede viajar en cualquier parte del mundo. El otro sursis que llaman en francés sursis avec mise à l'épreuve, es decir, con cierta regla de conducta, ahí se le podría decir que tiene que hacer tal cosa, y si no lo hace, se puede revocar y volver a procesarle. El sursis simple, como lo dice el diccionario que tengo ante aquí, le da la total libertad de movimiento y puede realizar sus ejercicios y viajar realmente al país donde él pueda desplazarse, aunque sé que ahora por sus funciones de vicepresidente no puede viajar con toda facilidad. Entonces, en esta situación en la que estamos, él está libre de cualquier movimiento, no hay orden de arresto internacional que le prohíba viajar, no hay posibilidad de que se le pida extradición cuando esté en ninguna parte. Los jueces han dicho que él está libre y puede viajar y ejercer cualquier actividad en Guinea o en cualquier lugar, porque no ha habido en el pronunciamiento del tribunal cualquier cosa que vaya en ese sentido. Gracias, señor Tomo. Sigue abierto, por otro lado, el frente de La Haya.
Usted ha dicho que no les han podido precisar una fecha para que llegue la sentencia escrita, que no va a ser diferente de la sentencia ya dictada a viva voz. Van a ser más o menos los mismos términos, van a ser los mismos términos, no más o menos. Lo que es una gran victoria para el vicepresidente y para Guinea Ecuatorial. Terminan con esta sentencia y esta situación. Podemos dar por terminado esos 10 difíciles años, porque han sido 10 años en los que constantemente se han intentado sacar temas nuevos, nuevos testigos, nuevas pruebas. ¿Ha terminado ya felizmente esa crisis? La sentencia dictada en voce tiene algunos defectos. Por eso incluso cuando salimos de la sala de audiencia, anunciamos antes de que don Teodoro nos dijera que anunciemos el recurso. Hemos anunciado un recurso para preservar ciertos derechos. Pero la sentencia contiene en su fallo unas declaraciones sobre el inmueble de 42 Avenida Foch. Ese inmueble pertenece a la República de Guinea Ecuatorial y ese inmueble está bajo la autoridad de la Corte Internacional de Justicia. Entonces es una de las más grandes incongruencias y aberraciones del fallo, porque la Corte Internacional de Justicia en su sentencia sobre medidas cautelares sabrá que todavía no se ha dictado sentencia de fondo que reconozca la propiedad del edificio a Guinea, pero lo que sí ha dicho que antes que se vaya al fondo, nadie tiene derecho a dictar, a tomar medidas sobre ese inmueble que está ahora bajo la protección de la Corte Internacional de Justicia. Pero ya nos sorprendió que el fiscal nos dijera durante el juicio que a Francia le importaba poco. Y la presidenta nos dice, interpretando ella la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que lo que se dice en La Haya es que no se embargue, pero no se ha prohibido dictar una resolución sobre el inmueble, lo que no tiene nada que ver con lo que se ha dicho en La Haya. No se puede adoptar medidas sobre el inmueble y es una de las razones por las que hemos anunciado el recurso. Y además dicen, la presidenta en su motivación verbal, dice que el vicepresidente no ejerce la función de vicepresidente. Lo dijo ahí ante todo el mundo y está recogido. Y otras cosas que dice verbalmente, dice que tiene en cuenta la sentencia de Guinea, pero no la puede tener en cuenta tampoco porque no se trata de enjuiciar los hechos ocurridos en Guinea. Reconocen que no son competentes para los hechos ocurridos supuestamente en Guinea. Dicen que el delito de blanqueo en Francia es un delito autónomo, lo que viola el artículo 55 de la Constitución francesa y viola sobre todo el artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la delincuencia transnacional organizada. ¿Qué dice el artículo 6? Habla del principio de doble incriminación. Los hechos que ocurren en el extranjero para ser enjuiciados en otro país deben constituir delito. Es decir, debe existir delito en el país de origen y la consecuencia de ese delito son las que se enjuician en Francia. Pero hay un principio en derecho que dice que el accesorio siempre sigue al principal. ¿Cómo es que los efectos van a ser más importantes que la causa? Dicen que la causa ha desaparecido. Reconocen, después de nuestra intervención, que no ha habido delito en Guinea. Ahora nos dicen que el delito es autónomo en Francia, lo que significa que para ellos no, lo de Guinea no interesa, en Guinea no hay delito, pero el mero hecho de comprar bienes en Francia ya es delito. Y la pregunta que nos hacemos es, todos esos inversores de Oriente Medio, todos esos inversores de Asia, de América y de África que han comprado bien, y de Europa que han comprado bien en Francia, ¿por qué no se le procesa a todos? ¿O es algo, se lo dije a la presidenta durante el juicio, y Maître Marchigny también hay que reconocerlo, le preguntamos si era un problema de piel. Cuando se tiene la piel un poco oscura, todo lo que compramos está blanqueado, y cuando se tiene la piel clara ya no se puede blanquear porque ya es blanco. Se lo dijimos durante el juicio porque no hay lógica
en lo que nos dicen. El artículo 55 de la Constitución francesa dice que Francia respeta todos los tratados con la condición de que sean aplicables. ¿Cómo pueden decirnos que una jurisprudencia francesa no es ley? En Francia no hay ley en este asunto, están empleando la jurisprudencia de 2010 d'Anetete. No quiere decir que una sentencia dictada por el Tribunal Supremo francés es superior a un tratado ratificado por Francia, pues hicimos una cuestión prioritaria de constitucionalidad diciéndole que estáis violando no solo la Constitución, también estáis violando el derecho internacional aplicable en la materia. Nos dijeron que no aceptaban, y esta es la situación que ha hecho que anunciemos, se suele anunciar primero, se suele anunciar un recurso y después cuando ya tengamos el texto vamos a formalizar. Hay demasiados elementos, demasiada incongruencia en las declaraciones del Tribunal Correccional de París, y para preservar algunos de los derechos nuestros. Ya sabe que nosotros somos abogados de don Teodoro Nguema, no somos abogados del Estado, no tengo poderes del Estado, por eso no podemos recurrir la parte relativa al edificio de la Avenida Foch. Eso incumbe a los abogados de Estado, y yo no soy abogado de Estado ni tengo poderes para defender al Estado. Entonces el Estado se está ocupando de su edificio, lo hará ante la Haya, pero como no se ha personado ante la jurisdicción francesa, lo que sí podía haberse hecho in limine litis, que significa, podía haber dicho única y exclusivamente, presentando la documentación, que ustedes no tienen derecho a juzgar ese edificio, a enjuiciar algo relacionado con ese edificio, porque ese edificio pertenece al Estado francés y no pertenece a don Teodoro. Pero la decisión fue no presentarse y concentrarse en La Haya. Y como el derecho está con Guinea, estamos seguros que tarde o temprano la jurisdicción internacional nos va a dar razón, y será también otro elemento que va a hacer que se aniquile todo lo que se ha hecho en la jurisdicción interna francesa. El edificio, la Avenida Foch, pertenece al gobierno de Guinea Ecuatorial. Al Estado de Guinea Ecuatorial y no a don Teodoro Nguema Mangue. Señor Tomo, le agradecemos sus explicaciones sobre el procedimiento y sobre la sentencia, que como ha dicho usted, quiero que repita usted esa explicación de lo que es el sursis simple, y que usted confirme, como ha dicho, que don Teodoro Nguema Mangue en este momento y tras la sentencia del pasado mes de octubre es un ciudadano absolutamente libre de ir a donde quiera. El sursis simple significa que la persona tiene total libertad para moverse a nivel interno y a nivel internacional. Y el sursis simple significa, sobre todo, que después de 5 años habrá efecto retroactivo. Llegamos a los 5 años sin que vuelvan a mover cualquier tipo de contencioso en el territorio francés, se va a borrar con efecto retroactivo. Lo que llaman borrar significa que se vuelve atrás como si no hubiera existido juicio, como si no hubiera existido la sentencia de la que hablamos. Así conocerá verdaderamente lo que ha ocurrido, porque si se llega a decir por la justicia francesa, por el Código Penal francés, que a través del sursis simple, cuando llegan 5 años, se borra todo como si no hubiera habido proceso en 2007, como si no hubiera habido sentencia, usted conocerá el alcance de la victoria que han alcanzado los abogados del vicepresidente. Gracias, señor Tomo. Reiterar las felicitaciones a usted, a su gabinete de abogados, a sus compañeros y, por supuesto, a don Teodoro Nguema Mangue, que absolutamente a partir de ahora pues puede moverse con toda libertad y ejercer su trabajo, su grandísima responsabilidad, sin esas preocupaciones añadidas que comportan el estar metido tanto tiempo en un proceso. Muchísimas gracias por su tiempo y sus explicaciones. Muchísimas gracias a usted, señor Nchazo. Gracias. Muchas gracias a ustedes también, telespectadores que nos ven desde sus casas, para que sepan, bueno, lo fundamental que nos ha transmitido el señor don Sergio Abeso Tomo, abogado de don Teodoro Nguema Mangue. Su excelencia don Teodoro Nguema Mangue, a partir de ahora, a partir del pasado mes de octubre, es un ciudadano libre que puede moverse libremente por el mundo
no tiene que cumplir ninguna pena de cárcel ni tiene que pagar una multa. Es un ciudadano libre y después de 10 años no han podido probarse todos esos cargos de lo que se le acusaba. Muchas gracias y buenas tardes.